descifrar en esta hora y media que tengamos de charla. La idea es hacer una presentación relativamente abreviada, una vida tremendamente compleja y llena de vicisitudes, y que obviamente se relacionan también con la actualidad, como vamos a ver a lo largo y ancho de las filminas. Vamos a empezar por una cuestión absolutamente contemporánea que tiene que ver con la declaración oficial vinculada con la vida de Pedro el Grande, uno de sus actos de gobierno, y vamos a terminar también con el legado que tiene sobre todo en el pensamiento de la élite rusa, pero en el medio vamos a transitar algunos aspectos de su vida que son bastante importantes. Vamos a proyectar algunas filminas. Bueno, ese es el título de la charla de hoy, la vida de Pedro el Grande y su legado actual. Y esta era la referencia a la cual yo me quería dedicar. Que ocurrió hace algunos días a propósito de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania en Estambul, una de las ciudades emblemáticas de Turquía, a propósito de la declaración del negociador ruso, exministro de Cultura, Medinsky, enviado por el propio Putin a Estambul, profesor de historia, eurasianista podría llamarse, una declaración a un periodista de Economist, en la cual él cita el caso de la guerra del norte, o la guerra contra Suecia, siendo, bueno, si peleamos entre 1700 y 1721 con Suecia, a propósito del Mar Negro, a propósito de Kiev, a propósito justamente del acceso al Mar Báltico también, ¿por qué no vamos a pelear otros 21 años con Ucrania, más o menos por las mismas causas, ¿no? Esto sin duda que llevó a muchos a comparar una vez más a Putin con Pedro el Grande. Habida cuenta que Putin también había declarado en más de una oportunidad su admiración por el ex emperador ruso, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de desentrañar hoy, de alguna forma, por qué es tan vigente la figura de Pedro el Grande en el pensamiento de Putin, pero también en buena parte de la élite rusa, para bien y para mal. Bueno, se puede hablar mucho sobre Pedro el Grande, por supuesto, desde el punto de vista de su vida, pero aquí lo que nos interesa es algunos aspectos que tienen que ver con cómo se forjó su carácter y su especial carisma para luego ejercer el gobierno durante tanto tiempo, fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII. En primer lugar, bueno, y haciendo alguna comparación también con la vida política de Putin, obviamente salvando las distancias temporales y personalidades, para Pedro el Grande no fue fácil el acceso al poder, considerando que, bueno, estamos hablando de una cultura política tremendamente paternalista, tremendamente verticalista, anárquica, por cierto, pero que en el caso de Pedro el Grande, podría decirse, fue bastante plagada de obstáculos, ¿no? Esa llegada al poder. En gran medida porque, bueno, había sido hijo de Alejo I, Alexei I, pero tuvo varios medio hermanos, medio hermanas. A la muerte de su padre hay una especie de regencia relativamente corta. La sucesión cae en manos
de otro medio hermano, pero eso genera la oposición de su otra media hermana, Sofía, y, y esa es la guerra encarnizada que se genera en el poder, a partir de que la Duma finalmente le hace recaer el trono en su cabeza y obviamente eso genera celo, la envidia de su media hermana, eh, que se obstina en hacerlo caer. Y de hecho lo hace. De hecho lo hace, lo condena prácticamente a él y a su madre a una especie de ostracismo, a una región cercana, Preobrazhenskoye, y, y allí es donde está prácticamente 6, 7 años, no digo encerrado, pero de alguna forma en una especie de exilio interno, donde él se cría su adolescencia, recae el poder en Pedro a los 10 años, pero después de este retiro prácticamente va a cumplir 17, y entre el año 10 y el año 17, él prácticamente está solo con su madre allí, pero como es un personaje muy curioso, se adentra para evitar la soledad, se adentra casi diariamente en el barrio alemán. Allí es donde se socializa de alguna forma, no sé, incluso el idioma holandés, se vincula con gente adulta de distinto tipo, por supuesto, y allí va cubriendo sus expectativas en todo sentido, de conocimiento, de información, de cultura, y empieza su pequeña gran admiración por todo lo europeo. Lo aburre, precisamente no lo atrae, tiene un gran rechazo hacia todo lo que es ruso. De hecho, tal vez el trauma de la lucha con su media hermana y la vinculación con la iglesia ortodoxa y demás va a hacer que él tenga un fuerte rechazo hacia todo lo que tenga que ver con ruso o con Rusia, con lo ruso y con Rusia. Y por el contrario, le fascina, le empieza a fascinar todo lo vinculado con lo europeo. Y de allí rescata sus primeros tutores, ¿no? Porque de hecho, entre esos adultos que va conociendo, tanto alemanes como neerlandeses o holandeses, allí es donde va destacándose su socialización y su confianza interpersonal, que permiten de alguna forma adquirir la fuerza necesaria, el carácter necesario, como para llevar adelante su tarea futuro, aun cuando podría haber sido un niño o un adolescente, en este caso, eh, tranquilamente muy parecido a la de muchos zares, que eran débiles de carácter, que se dejaban influenciar por algunos de sus tutores, en sentido negativo, ¿no? Pedro fue forjando allí un carácter, un temple que le serviría mucho en su vida posterior. Eh, Va de suyo, por supuesto, la curiosidad, ¿no? La curiosidad en todo sentido, la curiosidad por la naturaleza. eh, Son conocidas las anécdotas respecto a esto de cazar mariposas, las distintas experiencias que les enseñaban sus tutores europeos, todo allí en la propia Rusia, ¿no? Sin recorrer Europa, Pedro conocía más Europa, tal vez al estilo de Kant, eh, sin haberla recorrido todavía, ¿no? Entonces, realmente interesante porque, a ver, y otra vez el parangón con Putin, todos sabemos la admiración que tenía Putin por lo alemán, a partir de su propia experiencia en Dresden, cuando trabajaba personal administrativo en la KGB, en la vieja Unión Soviética, y su conocimiento del idioma alemán seguramente
la propensión a todavía valorar Occidente, a pesar del encono, de la agresividad que ha tenido Occidente para con Rusia en los últimos 20 años, todavía le permite congraciarse a Putin con Europa, este filogermanismo, digamos, que muestra el presidente ruso, de manera comparable a la admiración que sentía por todo lo europeo, Pedro. En esa curiosidad y en esa socialización tan especial de Pedro, se van cimentando sus obsesiones, ¿no? Primero, bueno, la noción del pueblo ruso que él tenía, pueblo atrasado, bárbaro, salvaje, rudo pero salvaje, poco educado, y esta necesidad de civilizarlo, ¿no? Civilizarlo no desde abajo hacia arriba, sino precisamente de arriba hacia abajo, tal vez porque Pedro desconocía otra forma de civilización, entonces pensaba que en una lógica monárquica la única posibilidad era hacerlo desde arriba hacia abajo. Ahí voy a detenerme un minuto. No, entonces, decía, entonces, la obsesión paternalista que tiene que ver con la única posibilidad de conocimiento que tenía Pedro, que era justamente la monárquica, como para cambiar o como para generar otras tradiciones en el pueblo ruso, por supuesto. La necesidad de reformismo radical, por supuesto, siendo un monarca absolutista, no creía en la posibilidad revolucionaria, solamente creía en la posibilidad reformista, pero reformista radical, ¿no? O sea, un 100% de reformas en todos los planos para poder inducir a comportamientos totalmente diferentes del pueblo ruso, más alineados con su no experiencia todavía de Europa y obviamente eh, eh, más compatibles con lo que él consideraba un patrón civilizatorio adecuado. Otra obsesión que tenía Pedro era el acceso a los mares, sobre todo a mares cálidos, considerando que Rusia hasta ese momento solamente tenía acceso, era un gran territorio, gigantesco, pero solo tenía acceso al Mar Blanco. Luego con Pedro sí obtendría el acceso al Mar Báltico y al Mar Negro. Y finalmente la ecología, porque obviamente podría decirse que Pedro el Grande, a partir de su propia experiencia en Preobrazhensky, era un gran ambientalista, ¿no? Conocía muy bien las plantas, conocía la fauna, pero sobre todo admiraba mucho en general a los seres vivos y tenía acceso a ellos. Y de hecho, bueno, propensión a rodearse de intelectuales o de científicos de la época, cuando él sería un monarca ya más adulto, lo ratifica, ¿no? Lo prueba. ¿Sí? Uno de los grandes asesores de Pedro el Grande fue Leibniz, por ejemplo, ¿no? Bueno, eh, tanta obsesión por la educación o por la civilización tiene que ver con el rechazo muy fuerte de Pedro con todo lo que fuera eclesiástico o religioso. Rechazaba la Iglesia Católica, también tenía un desprecio importante hacia la Iglesia Ortodoxa. Se dice que había cierta propensión en ese sentido a la Iglesia Protestante, de hecho admiraba por eso en Inglaterra y Holanda, pero no estoy tan seguro de eso. Poco tiempo de emprender su llegada al trono, irónicamente formó una especie de comité que se burlaba de las religiones, porque bueno, ese era el espíritu positivista que empezaba a vislumbrarse en la era moderna, en toda Europa, por cierto, y no poca parte del mundo, ¿no? Y Rusia no estaba exenta y de alguna forma Pedro sería el vehículo para ello. De todos modos, justamente,
tal deslumbramiento por lo racional o por lo científico llevaría a que Pedro rechazara, digamos, la propensión al hábito tradicional, y lo reemplazara por el método. Y en ese sentido, el primer método que se le ocurre, ya que tanto lo deslumbraba Europa, era recorrer Europa. Y recorrerla siguiendo un estilo realmente muy disruptivo, que tiene que ver con vestirse civil y recorrer Holanda e Inglaterra, sobre todo, pero también estuvo en Praga, en Viena y demás. Bueno, en Königsberg, donde justamente nacería, viviría y moriría Immanuel Kant. Esa experiencia de 18 meses se dio en llamar la Gran Embajada, ¿no? Porque Pedro, de nuevo, se vistió de civil, fue acompañado por algunos de sus allegados, a otros los dejó, como el general Gordon, general que era otro de los grandes amigos de Pedro, grandes tutores y amigos de Pedro. Lo dejó en una tarea de alguna forma militar, ya vamos a ver por qué, y emprende ese viaje acompañado por otros allegados, de nuevo, vestido de civil. Imagínense un zar, nunca antes, mejor dicho, hacía 100 años, hacía prácticamente un siglo que ningún zar salía de Rusia, y él rompería con esa tradición. Se viste de civil y se va con esta gente a recorrer Holanda e Inglaterra. Básicamente lo que le obsesiona a él es tener una flota, que Rusia cuente con una flota capaz de luchar por el dominio de los grandes mares, ¿no? Pero más que luchar por los grandes mares, bueno, por lo menos acceder a ciertos mares, ¿no? Los más cercanos. Y para eso él pensaba, y acá va el carácter metódico de Pedro, había que copiarle a los grandes navegantes de aquella época, que eran los ingleses y los holandeses. Y entonces, bueno, básicamente va a copiar los planos, el diseño de los barcos holandeses, sobre todo, que son los que le deslumbran, pero de paso va a viajar a Londres, y allí va a estar en la corte británica, hablando incluso con personajes importantes de la ciencia, del mundo político, del mundo económico, y accedería incluso a los debates parlamentarios, algo que también él no tenía pensado conocer, pero de alguna forma también lo va a sorprender. Hay un episodio en Riga, que está bajo el dominio sueco en ese momento. El comandante sueco Dalberg no le permite entrar a conocer la fortificación, y se dice, hay quienes dicen que este fue un episodio que va a marcar a Pedro en el futuro, porque de hecho hay quienes creen que ese podría ser el sentido de la ofensa, digamos, ¿no? Que es tan ruso. Tanto le ofendería ese episodio a Pedro, que aparentemente ese podría haber sido uno de los motivos por los cuales Pedro va a reaccionar tan fuertemente en contra, digamos, de los suecos durante la guerra, ¿no? La guerra posterior. Me parece un poco extraño el tema, pero digo, conociendo un poco a los rusos, no me parece muy desacertado el hecho de que eso podría haber despertado el encono especial de Pedro por los suecos, ¿no? Más allá de que, por supuesto, había una rivalidad geopolítica evidente a partir del dominio no solamente la cuestión de la construcción, porque bueno, a Pedro también se lo denomina el zarpapintero, el diseño, la fabricación en general, de manufacturas, el diseño de los barcos, sino también la generación de moneda, ¿no? Eso también es algo interesante que le llama la atención a Pedro.
todo lo que signifiquen, digamos, otros hábitos que no sean los que él conocía, ¿no? Que a él le pasaban, insisto, mucho enojo, sobre todo a partir del trauma que generó la guerra por el trono. Entonces, aquí vemos que la emprendería algunas, muchas formas, porque es imposible en poco tiempo ir tanto, ¿no? La reforma fiscal, reforma impositiva, el impuesto per cápita, la captación, plantea un impuesto diferenciado a nobles, un impuesto diferenciado a los pobres, pero que trataba de generar un sistema impositivo más moderno. Rusia no lo tenía. Si había que financiar, digamos, no solamente una flota, sino que Rusia sea una potencia moderna, para el fisco tenía la necesidad de generar recursos públicos para que además generase más equidad, digamos, en términos sociales, un país que obviamente no podía tolerar una producción como si la va a hacer 3 siglos más tarde, y una tabla de rangos. Esto también es interesante. Tabla de rangos que inaugura Pedro y que reacciona en 1917 con la revolución bolchevique, que va a terminar. Este ser modernizador va a plantear la necesidad de una especie de meritocracia, ¿no? Es decir, que los nobles no sean nobles por haber nacido hijos de, sino básicamente por haber servido al zar de tal o cual forma, sobre todo en términos de cómo él les exigiría a ellos. Es decir, básicamente va a cambiar esto de ser noble y, por ejemplo, quedar excedido o quedar exento, por dicho, quedar exento de ciertas tareas militares, sino que al revés. Si uno nace noble, debe servir a la madre Rusia, ¿no? En un campo de batalla. Entonces, obviamente, el carácter meritocrático de esta tabla de rangos, el hecho de servir a la nación, servir a la bandera del imperio, de algo que todavía en ese momento no era imperio, pero Pedro empezaría a hacerlo. Bueno, eso creo que es una de las reformas también, tal vez menos comentadas, menos escritas, pero a mi modo de ver, bastante relevante. La otra es la reforma naval, por supuesto. Pedro finalmente se saldrá con la suya, es decir, Rusia va a tener una flota naval equivalente a la inglesa, equivalente a la neerlandesa, sobre todo va a dominar el este y el norte, y en parte el sur, que es un espacio de influencia, de lo que luego sería su espacio de influencia histórico. Va a lograr el control del Báltico, va a lograr el control del Mar Negro, a expensa de los suecos, a expensa de los turcos, y como primer paso va a inaugurar su primera base naval en Taganrog, en el Mar de Azov, en un lugar donde hoy se pelea, ¿no? La guerra de Ucrania. La reforma educativa, no solamente la Escuela de Matemática y Navegación, que está marcada allí, sino la Academia de Ciencias de San Petersburgo. Bueno, va a fundar San Petersburgo, por supuesto, en 1705, perdón. Y bueno, allí está claro también la propensión educativa de Pedro de generar instituciones, incluso tocando a la Iglesia Ortodoxa, ¿no? La Iglesia Ortodoxa va a ser reemplazado la dominación omnímoda del patriarca por una especie de clidicatura que él va a designar. Es decir, va a afectar a todos los campos de la sociedad rusa, de la élite y la sociedad rusa en general. Va a cambiar las costumbres, por supuesto. Va a cortar la barba a los soldados oficiales, va a cambiar el uniforme del ejército, de la marina, los va a europeizar, sin duda, va a cambiar el calendario, va a introducir el calendario juliano. Gracias a Pedro se va a festejar el 31 de diciembre, el 1 de enero.
va a incorporar 3.500 vocablos de distintos idiomas europeos, el inglés, el holandés, el alemán, el italiano, los va a incorporar al, al idioma ruso, va a cambiar leyes civiles religiosas, como, por ejemplo, el matrimonio por conveniencia, es decir, va a ser un progresista en ese sentido. Él piensa que si se dejan de lado los matrimonios por conveniencia, que alguien de la clase alta o de la aristocracia, con alguien plebeyo, bueno, de alguna forma se va a evitar también la famosa violencia doméstica, ¿no? O sea, los matrimonios tienen que ser porque prevalezcan los sentimientos de amor y no precisamente la conveniencia social, los abusos derivados de la conveniencia social. Y obviamente también va a generar las primeras industrias en Rusia, ¿no? Es decir, la industria rusa no va a empezar en el siglo XIX, muchos historiadores nos hacen creer, sino que va a empezar justamente con Pedro el Grande. Derivado, por supuesto, del uso, la explotación de los recursos minerales, pero va a empezar con él. Ahí tenemos un mapa de la geopolítica de Pedro, cómo va a empezar la expansión de lo que luego sería llamado el Imperio Ruso, insisto, hacia el norte, hacia el sur. Va a intentar también llegar hacia el este, hacia lo que sería hoy Asia Central. Lo va a intentar, no le va a ir muy bien en Jiva, en el Kanato de Jiva, sobre todo porque sus generales van a tener derrotas aplastantes, pero le va a ir bien sí con los turcos y con los tártaros. Y de hecho, insisto, el dominio del Mar Negro, la recuperación de Kiev, de los suecos, de los polacos, mejor dicho, eso también le va a dar un gran orgullo como emperador, y va a consolidar su poder. Tanto en su viaje a Holanda y a Inglaterra, como en algunas de sus experiencias militares en la guerra con los suecos, Pedro no va a poder impedir que haya levantamientos, ¿no? Sus rivales, los rivales vinculados con su media hermana, los Streltsy, a quienes se dice, Pedro también va a condenar en vivo a muerte, incluso él va aparentemente a matar a algunos de estos prisioneros por mano propia. Se dice que era bastante cruel, más allá de sus propensiones educacionales, digamos, y modernizadoras. Bueno, el hecho de, insisto, las rebeliones provocadas por su media hermana, las rebeliones de algunos sectores campesinos, 2 o 3 personajes que se hicieron pasar por él y demás, su propia ex esposa, su primera esposa, Eudoxia, que le va a ocasionar uno de los episodios más dolorosos a Pedro, que es justamente el levantamiento de su propio hijo, de Alexei, al que va a tener que condenar a prisión y que va a morir en prisión a partir aparentemente de las torturas que recibió. Él no se atrevió, pudiendo haberlo hecho, no se atrevió a condenarlo a muerte, y en esas semanas justamente su hijo va a morir en prisión. Un episodio que a Pedro lo martirizaría hasta el último de sus días, pero bueno, tiene que ver con, si se quiere, la radicalidad con la que emprendería sus reformas, que obviamente tendría muchísimos enemigos en un país que no estaba habituado a este tipo de liderazgos. Bueno, y voy a terminar este breve repaso sobre Pedro el Grande, dejando por supuesto muchísimas preguntas. Vamos a intentar responderlas en una próxima oportunidad, con las discusiones que tienen que ver con las identidades en Rusia, vinculadas justamente con este personaje, ¿no? Bueno, allí están planteados 3 puntos de discusión. Voy a tratar de ser lo más breve posible.
El primero tiene que ver con lo que planteó el profesor norteamericano Huntington en Choque de Civilizaciones, a partir de haber definido a Rusia como un país desgarrado. Un país desgarrado, comparable Rusia, en este caso a México, a Turquía, es un país en el cual la élite es modernizadora, como se lo planteaba Pedro, pero con un pueblo que no necesariamente acepta esa modernización, que es un pueblo más bien conservador, ¿no? No plantea grandes rasgos Huntington cómo termina un país desgarrado, cómo evoluciona un país desgarrado, pero sí plantea el hecho de la tensión permanente entre estas dos miradas precisamente antagónicas. Insisto, una élite que se preocupa por llevar adelante la modernización de ese país, términos cuasi civilizatorios, y un pueblo que se niega por tradiciones religiosas, culturales en general, por la propia historia, a aceptar esa modernización. Entonces, podría decirse que la figura de Pedro de alguna forma encaja en este modelo huntingtoniano, ¿no? Después hay un debate, por supuesto, que todos conocemos, entre eslavófilos y occidentalistas del siglo XIX, en Rusia, que se ve interrumpido por la Revolución Bolchevique, la experiencia de la Revolución Bolchevique, y que va a reaparecer en los años 90, una vez que aparece la Rusia postsoviética, entre liberales occidentalistas y eurasianistas, que vendrían a ser como herederos de alguna forma de los eslavos. Los liberales occidentalistas, por supuesto, rescatan o rescatarían la figura de un personaje como Pedro el Grande, ¿no? Por su obsesión modernizadora, por su intención de copiar los hábitos y las tradiciones o los estilos occidentales, por mirar a Europa tan deslumbrantemente, la mirada geográfica liberal es propensa a valorar, por supuesto, el rol de San Petersburgo frente a la tradicionalista y conservadora Moscú. Pero enfrente están, por supuesto, los eurasianistas, por supuesto, demonizan a Pedro el Grande. Lo demonizan al punto de considerarlo prácticamente un anticristo, ¿no? Por haber desafiado a la Iglesia Ortodoxa, por haberse burlado de ella, por haber intentado cambiar las tradiciones rusas, las más, por supuesto, recalcitrantes incluso, y por haber osado intentar copiar a Occidente, que, por supuesto, en la lógica y en la memoria de los eurasianistas es el otro, el enemigo a vencer por parte de la madre Rusia. En esas dos tradiciones, entonces, la figura de Pedro adquiere una gran dimensión, para bien y para mal, ¿no? Para bien en el caso de los liberales, para mal en el caso de los eurasianistas. Ahora, ¿qué influencia tiene Pedro sobre Putin? Porque, bueno, Putin es originario de San Petersburgo, Putin admiraba o admira todo lo que es alemán, igual que Pedro, pero pasa también por una fase liberal en su momento y hoy aparentemente atraviesa por una fase eurasianista. Y sin embargo, en discursos relativamente recientes, Putin rescata la figura de Pedro y la declaración con la que empezamos esta charla de Medinsky, citando la Gran Guerra del Norte contra los suecos, de alguna forma nos insinúa, siendo Medinsky un hombre representante directo de Putin, nos insinúa que esa vigencia, esa influencia de Pedro el Grande en Putin todavía está vigente. Bueno, yo creo justamente en eso, creo que más allá del antagonismo fuerte entre liberales puros y eurasianistas puros, obviamente conozco el rechazo de Ulm por Pedro el Grande, que lo ha planteado incluso aquí en Argentina, en alguna de sus charlas con sectores peronistas. Me parece claro que Putin, sin rescatar totalmente la figura de Pedro el Grande, creo que valora algunos de sus aportes, que tienen que ver con ese efecto emulación, ¿no? Rusia
conoce que Rusia tenga una singularidad histórica, una singularidad cultural, religiosa, una fuerte influencia de su iglesia en términos morales, pero tampoco descarta la posibilidad de que Rusia se abra al mundo y como intentó hacerlo Pedro el Grande, tal vez con una exagerada inclinación hacia Occidente, pero bueno, eh, es valorable en términos de abrir esa ventana de Rusia hacia el mundo, ¿no? Entonces, termino aquí, ¿no? Termino con esta, eh, creo, interesante influencia que tiene sobre el presidente ruso esta figura, más allá, por supuesto, de todo lo que se dice en los medios occidentales respecto a que Putin es un autócrata y entonces, por supuesto, figuras despóticas como la de Pedro el Grande le ejercen una enorme influencia, etcétera, etcétera. Más allá de eso, creo que, o bueno, la cuestión geopolítica que tiene que ver con su dominio de los mares, creo que más allá de eso, Pedro ejerce una influencia en Putin en términos de haber sido uno de los primeros líderes rusos en generar ese efecto de emulación muy importante en la idiosincrasia rusa, más allá de que, por supuesto, está claro que Rusia no es un país europeo típico, como algunos europeos y algunos rusos, incluso, minoría, por supuesto, creen observar. Termino acá y bueno, actualmente cuando pase este video al YouTube, espero algunos debates en torno sobre todo a estos últimos aspectos que he tratado de marcar del legado político de Pedro León.